Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Anime Requiem. Yo soy Sergio y vamos a estar hablando de To Be Hero X. Lo primero, ante todo, quiero disculparme porque la semana pasada no pude subir vídeo, tengo la garganta mal, todavía la tengo un poco inflamada y bueno, por eso se ha retrasado el vídeo. Este vídeo quiero anticipar ante todo que no es un resumen, sino más bien mi opinión y qué me parecen los poderes en To Be Hero X y los personajes. Así que bueno, vamos allá. Lo primero y más importante, Lin Lin es el mejor personaje. E incluso cuando es el primero que se nos presenta en la obra y solo le vemos durante escasos 4 capítulos, que es algo que me sorprende muchísimo y que a mí, sinceramente, como vi este anime en directo, no creía que nos fuesen a presentar tantos héroes en tan pocos capítulos, es decir, cada héroe, su duración dura en pantalla más o menos 4 o 5 capítulos cada uno, a lo mejor un poquitín más, si contamos que aparecen de fondo, se nos va hablando de ellos, etcétera, etcétera, pero como protagonistas de su mismo arco solo duran 4 o 5 capítulos y aún así Lin Lin siendo el primero es el que más me ha gustado desde el principio. Y sinceramente no sé si se debe a que yo soy un bonachón como él, si su deseo más aférrimo era ser un héroe y se da cuenta de que no puede pasarse por Nice, que él tiene que ser el mismo y al final acaba lográndose y haciendo que su nombre sea grande como héroe, como el héroe del pueblo. También esa idea que tiene de que todo el mundo puede llegar a ser un héroe, que en verdad tiene razón, dado que los poderes en este anime se basan en la fe o en la creencia que tenga todo el mundo en ti y de ahí y lo que hayas logrado se supone que tienes X poderes, pero bueno, lo de los poderes es algo que a mí me parece muy controversial y que hablaremos más adelante, sobre todo esta primera parte nos vamos a enfocar en los personajes y lo dicho, Lin Lin a mí me parece uno de los mejores personajes, si no el mejor, aparte de ser mi favorito junto con Queen. Aunque Queen no le hemos visto casi nada, no se explora nada de su pasado, excepto de que ella siempre ha querido ser un héroe también, pero tenía como un camino más fácil, por así decirlo, por esas conexiones que tenía gracias a su tío. La verdad es que el aspecto, es decir, cómo es el personaje y la temática que tiene, me parece buenísima. Lo único que no me gusta mucho es que no se explican bien los poderes de Queen durante el anime. Pues la verdad es que su arco me parece más o menos liviano y me gusta cómo se desarrolla también con el arco de Lucky Cian, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Hablando de Soul X o Soul E, no me acuerdo muy bien cómo se llama, la verdad es que me parece un personaje, entre comillas, intrascendente, es decir, me gusta la idea y la temática de que cualquiera puede ser él, pero es algo que ya habíamos visto previamente con Lin Lin, porque inclusive Lin Lin cuando se hace pasar por Nice, sabemos que se va cambiando la forma de su cuerpo, incluso el pelo se vuelve de color blanco, entonces tampoco me parecía una idea tan interesante, aunque sí que me gustó. Lo único que me gustó muchísimo de este arco, del de Soul, es que sí que vemos que hay como una organización detrás, que es algo que sinceramente no me lo planteaba al principio del anime, que pudiesen ser los malos, o no tanto los malos, pero sí los directores de la orquesta, estos directores, valga la redundancia, que son los que llevan las agencias de los héroes. La verdad es que no me lo esperaba, así que lo vemos con Soul y después lo vemos también con el chico dragón, que este personaje que a mí me parecía tan bonachón, que era tan bueno, al final es un hijo de su madre, vamos a decirlo así, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que este arco, bueno, un poco sin más, también me gusta mucho, que se me ha pasado decirlo, lo del hombre firme y ahí sí que se da contexto de los poderes, esto lo quiero introducir ahora también para cuando hablemos de los poderes, porque ahí sí que nos da una señal clara el anime de cómo van a ir los poderes, es decir, según lo que hayas hecho tú, vas a tener X poder u otro. Por ejemplo, con Nice sí que es cierto que no se habla muy bien de qué poder tiene, porque al principio, cuando vemos que se hace la automorición, que salta, digo yo, bueno, no tendrá el poder de volar, pero sí que lo vemos en arcos posteriores que sí que tenía el poder de volar, pero ya se entiende que se dejó caer por lo que se dejó caer. Bueno, esto de los poderes es algo muy traumático, entre comillas, para mí, porque no sé si decir que está bien desarrollado o que no lo está, pero bueno, esto de los poderes, aunque lo voy a hablar extensamente después, como he comentado, va a ir saliendo poquito a poco a lo largo que hables del anime, porque es que es un hecho muy importante, si no el que más en este anime. Bueno, a partir de aquí ya vamos con el arco de Lucky Cian, que también me parece un poco pesado, entre comillas. Además, a mi parecer no se resuelve bien porque no sabemos si ese amigo de la infancia sigue siendo amigo suyo después de que resuelvan todo el problema y eso es algo que creo que el anime no hace bien, a mí me hubiese gustado saberlo, pero bueno, eso es una opinión personal. Aparte de eso también hablaremos de los poderes de Lucky Cian, que es uno de los puntos de inflexión para mí en este anime más tarde.
y ya ahí lo correlacionamos con Queen y con Little Johnny. El arco de Little Johnny me parece espectacular, además se nos plantea algo también muy interesante, que es que los materiales de la nave espacial donde venía Little Johnny, bueno, Big Johnny, mejor dicho, el hijo de Little Johnny, al final hace que los poderes, incluso los poderes que van a raíz del miedo, tampoco funcionen, que es algo muy importante para después el personaje de Loli. La verdad es que el arco de Little Johnny y Big Johnny me parece muy bueno, sobre todo cómo se presenta que Queen y Luke y Cian están yendo y ven al que es Big Johnny, que en ese momento nosotros no sabíamos quién era, yo creía que era un malo de por ahí, que se está volviendo loco, me parece flipante y la verdad muy bueno. Yo creo que este anime en general, para ir concluyendo lo que me ha parecido lo que es la trama en sí, me parece que empieza muy bien, a lo mejor decae un poco con Isoul y tal, pero empieza súper bien con Lil Link. Después, cuando ha decaído con Isoul, sigue, se mantiene ahí un poco decaído con Luke y Cian, vuelve a subir con Queen, con Little Johnny vuelve a subir y ya, bueno, tenemos todo lo que sería la trama, como Nice se va volviendo loco, que es algo que nos explican un poco con el malo al que se enfrenta Lil Link, el chico de la espada, todo lo que hay detrás con las organizaciones, lo que pasó con el padre de Little Johnny, me parece ese arco espectacular. La verdad es que ahí la serie remonta muchísimo para mí, para mi gusto, es como ha valido la pena esperar estos arcos más maluchos. Y no es que sean malos en sí, sino que como empieza tan bien el anime, al final te montas unas expectativas que cuando decae es normal que digas, ha flojeado". La verdad es que ahí me parece flipante el anime, como vuelve a ascender y me encanta. Sobre todo ya cuando se nos presenta a el héroe X y cómo se lleva con Smile, todo lo que pasa con Smile, toda la historia de trasfondo con Dragon Boy, todo lo que pasa también con Nice, que le están utilizando, pero él quiere ser bueno, pero al final le están inyectando miedo. ¿Cómo se inyecta todo ese miedo en los propios héroes? Que es algo que no lo concibía, la verdad, incluso no lo esperaba, sabiendo que los directores de las organizaciones de los héroes son malos, algunos, y que quieren tener todo controlado para que no vuelva a haber un héroe superior como es ahora X y como pasó antaño. No me lo esperaba que utilizasen el miedo y que lo estuviesen investigando. Sí que es cierto que hay en algunos momentos del anime que te van dando pistas, pero no me lo esperaba. Algo que me parece también muy interesante y para acabar aquí lo que sería mi opinión del anime y pasar con lo que opino de los poderes, es esa organización que hay detrás que se nos presenta al principio, porque como sabemos, el anime va desde el presente hacia el pasado, que es algo que me parece que lo hacen muy bien, muy dinámico en ese aspecto. Me gusta muchísimo esa idea del director o del creador de este manga o donja, creo que es donja. Y esa organización que vemos al principio en el presente, la verdad es que no se vuelve a hablar de ella. Sí que en algunos momentos se da alguna pincelada, pero me hubiera gustado que lo hubieran explorado más en esta primera temporada. Y bueno, dejando de lado esa organización, la verdad es que me gusta mucho también cómo utilizan al perro que se vuelve héroe gracias a X, aunque él dice que, bueno, es muy listo el perro y para que la gente crea que lo ha hecho solo y por alguna manera tener más poder, me dice que le ayudó X y cómo utilizan a este perro para ir persiguiendo a X y que ya veamos a X por fin, que es una pregunta que yo tenía, quién era X, si X era un personaje de verdad, si a lo mejor era solo un concepto y cada torneo se elige a un X, está un año y pasan 2 años sin que haya un héroe que sea el X y tal, pero no, la verdad es que no iba así la cosa y me gusta muchísimo también cómo vemos esos flashbacks con X, que es cuando obtiene su poder, entre comillas, o eso me dio a mí a entender el anime, cuando le da esa moneda a Luke Cian cuando está en la calle. Me pareció perfecto y sobre todo te deja con muchas ganas de la siguiente temporada para saber qué va a pasar en ese torneo. Aunque bueno, a mí no me interesa tanto el torneo en sí y las peleas, sino todo lo que hay detrás con las organizaciones, etcétera, etcétera. Y ahora sí, el tema de los poderes. Sergio, ¿qué piensas tú de los poderes en tu Hero X? Pues sinceramente no me gustan mucho. Es un planteamiento que era muy importante para mí. Tampoco soy Calazras por nombrar a alguien así que es muy famoso en el mundillo, por no decir el padre de todos los que nos intentamos dedicar o a hablar del anime. Tampoco soy tan exigente con los poderes, pero sí que es cierto que a mí
la animación, que era un punto muy álgido y que se ha quejado mucha gente de que iba a ser la animación la que cambiase a raíz de los poderes, me da un poco igual. Al principio es en CGI, que estaba muy bien hecho, como el de Arcane. Después pasa a ser como un anime normal y a mí, bueno, como no tenía esas expectativas, no era lo que me llamaba la atención del anime, me dio igual. Pero a mí sí que los poderes, aunque no sea yo Calazras, es decir, lo que sí que comparto con Calazras es que un anime que tiene poderes o que es un shonen de peleas, a lo mejor no al uso como es To Be Hero es, porque no es un shonen al uso de peleas, me gusta que tengan una buena estructura de cómo van los poderes y la escala de poder, pero sí que no soy quisquilloso en el tema de, bueno, si hay un ligero desliz que no te explican algún poder, me suele dar más o menos igual. Un desliz, dos deslices, tres. Ya a partir de ahí sí que me empieza a molestar. La verdad es que yo al principio, cuando empiezan a explicar los poderes, me parecía súper guapo. Digo, joder, ahora sí que sí, van a tener una escala de poder súper bien explicada, sobre todo cuando hemos hablado antes del hombre firme, de que como soportó todos los escombros cuando era bombero, ahora ya no se puede ni agachar, que encima tienen una cosa que es muy buena, que es que los poderes tienen inconvenientes por la fe que tienen de esas personas, esa creencia, y me parecía impresionante, pero según va pasando el anime, me va pareciendo cada vez peor. Quiero decir, vale, con Nice, que es el primero que vemos, bueno, Nice no, Lin Lin, cuando se hace pasar por Nice, obtiene los poderes de Nice. Muy bien. La chica que se iba a casar con Nice, que al final, bueno, la de los portales también tiene este inconveniente y me parecía súper guapo, vale, perfecto. El hombre firme también, muy bien explicado. Después, nos desarrollan un poco cómo van los poderes en base al miedo y digo, vale, muy bien. Pero es que al final del anime me han explicado mejor cómo van los poderes a raíz del miedo que de la propia creencia, fe, lo podéis llamar como quiera porque se ha traducido de muchas maneras. Y es algo que me parece muy mal porque, bueno, con E-Soul sí que vemos que al hacer algo parecido a lo que hace Lin Lin, bueno, cada uno puede tener el poder de E-Soul. Pero ya empezamos con Queen. Queen se supone que según las órdenes que dé, pues tiene un poder o otro. Es decir, si hace una orden de que haya más gravedad, hay más gravedad. Pero después no se explica bien, porque cuando está luchando contra la heroína corrupta, por llamarla de alguna manera, que ingiere ese miedo, como que hace una orden súper grande, después está hospitalizada. Bueno, dentro de lo que cabe podríamos decir que se explica bien, porque sí que, aunque no desarrollen bien el poder en cómo va, no hacen algo fuera de lo que una creencia común podría tener sobre ese poder, por decirlo de alguna manera. No sé si me he explicado bien. Pero no se explica bien ese poder. Primer fallo. Después, con Luke y Cian. Vale, muchas personas creyeron en ella, en el avión, para que ella sobreviviese. Pero después, ¿cuántas personas tienen fe en ella? Es decir, cuando una persona tiene fe en alguien y de esa persona se muere, esa fe se sigue manteniendo en esa persona aunque la otra persona se haya muerto, como los pasajeros del avión. Algo que no se explica después, los poderes de Luke y Cian. Sí, se nos da una idea general de que tiene muchísima suerte, sí, pero que más poderes tiene, porque después utiliza un arco. Bueno, nada, cero, tampoco se explica bien. Loli, la chica esta que al principio la vemos que está entrenando y que es muy linda y que yo creía que por ser mona, como lo dicen en el anime, si alguien le ve el rostro, pierde como fuerza, como pasa en el gimnasio en la primera escena. Pero después vemos que utiliza una armadura hecha de la nave y que tiene un poder de fuerza normal, no es como Nice. Mal explicado también. Después, Smile, sí, la inconveniencia, bueno, aparte de todo lo que tiene y conlleva ser un héroe que no puede estar con su hija, etcétera, pero en cuanto al desarrollo de los poderes, sí, que no puede dejar de sonreír aunque esté muy enfadado. Pero ¿por qué él puede volar? ¿Qué hizo para volar? Tampoco se nos explica. Después, el perro este que he dicho que es un héroe. Sí, consigue la habilidad de hablar y eso, pero no se nos explica nada. A mí cuando veo esas escenas con X, no veo que haga nada. Bueno, vale, también. X sí que entiendo que no explique el poder, porque encima es el poder más roto que como que puede pasar de realidad, etcétera, etcétera. Bueno, algo muy raro. Pero la mayoría de los poderes no se explican. Por ejemplo, el de Dragon Ball sí que se explica bien, porque vemos cómo sufrió, etcétera, etcétera. Pero s- en base a qué consigue el poder no se explica bien. Es decir, sí que entiendo que cuanto más daño le hacen por las vivencias que ha tenido, etcétera, etcétera, y con quien se ha peleado, al final gana poder en base al miedo, entre comillas, porque no es miedo de los que han peleado contra él y por eso se hace más fuerte
y puede hacer como un golpe rebote, por llamarlo de alguna manera, pero no se explica cuántas personas crían en él para que él consiguiese ese poder y no se ahogase debajo del hielo. La verdad es que los poderes es algo que a mí me ha disgustado muchísimo. Tampoco se nos habla después de Silin Ling cuando empieza a ser el héroe del pueblo y deja de imitar a Nice. Ha conseguido los mismos poderes que Nice y tiene otros. Si solo tiene un puño súper fuerte porque es lo que pasó con el ojo divino. Es algo que a mí, sinceramente, me gustaría que en la segunda temporada lo explicasen muchísimo mejor y lo desarrollasen mejor. En cuanto al background de los personajes, como he comentado antes, en su mayoría buenísimos, historias súper bien llevadas, lo único que, claro, como he comentado, el anime empieza muy bien y cuando decae un poco, pues bueno, se te hace un poquitín más pesado. Por lo demás, no tengo mucho que decir, que ojalá expliquen mucho mejor lo de los poderes, que espero con muchas ganas esta segunda temporada de To Be Hero S, e incluso si pueden hacerlo y hay material para adaptarlo una tercera. Y que bueno, que Queen me gusta muchísimo su estilo, que me gustaría que explicasen mejor cómo va su personaje y que me parece flipante este anime. Espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar un like y suscribiros, que a mí la verdad me ayuda muchísimo. Y bueno, perdón por lo de la garganta otra vez y nos vemos en futuros vídeos. Pasad buen día.